Hola chicos, buenos días, soy el profesor Antonio. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de lo que corresponde a la semana número 5 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Vamos a ir observando las actividades que están programadas para la semana, ¿sí? Y nos vamos a ir a lo que es la ficha pedagógica. Vamos a analizar lo que es la ficha pedagógica de esta semana, sabiendo de que esta semana nos corresponde crear una historieta. ¿Sí? Esta semana vamos a crear una historieta. Esta historieta la vamos a hacer basada en personajes de ciencia, política, deporte y artes de la sociedad. ¿Sí? Personas que han aportado a nuestro mundo, a nuestra sociedad. El objetivo que vamos a tener esta semana, que ustedes como estudiantes comprenderán la visión del mundo, que va cambiando constantemente, ¿sí? En función de los aportes de las personas, ¿sí? Como historiadores, investigadores y científicos. Imaginémonos en este momento la persona que vaya a crear o el científico que vaya a crear la vacuna contra el COVID es una persona que va a trascender en la historia. Entonces, todas esas aportaciones que las personas hacen y que las comparten a la sociedad son personas influyentes porque cambian el estilo de vida de nuestra sociedad. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es investigar a varias de esas personas para poder tener una guía, una referencia para poder crear nuestra historieta. El criterio de satisfacción de esta semana, el criterio de satisfacción, tú sabrás que realizaste de forma adecuada esta ficha o este proyecto cuando tú elabores una historieta. ¿Sí? Una vez que tú elabores una historieta basada en las ideas que te damos en la ficha, tú hiciste muy bien tu trabajo. Entonces, tienes que revisar la historia, ¿verdad?, de personas que realizaron cambios en la política, en la ciencia, en la cultura y en el deporte. Y que las vamos a ir viendo día a día en esta semana. Recuerda que todos los trabajos tienes que evidenciarlos y guardarlos en tu caja portafolio. ¿Sí? Todos los trabajos que tú realices durante toda la semana van a ir archivados en tu caja portafolio. Esa fue la actividad que hicimos al inicio del periodo lectivo. Ahora sí, vamos directamente a lo que es la actividad de trabajo de esta semana. Dice actividades. ¿Sí? Siempre tienes que leer con atención la ficha pedagógica. Es importante que leas muy bien. Si tienes un poquito de dificultad con la lectura, recuerda que siempre te dejo los audios para que tú también los puedas escuchar y puedas llevar una lectura guiada para que mejores también tu forma de leer. Una vez que ya hemos visto esta pequeña introducción de las actividades, te pide que si tienes dudas solicitar apoyo a una persona adulta y también a tu profesor o profesora. ¿Sí? Tú me puedes escribir, me puedes llamar, yo te responderé y te ayudaré a despejar alguna inquietud que tú tengas. Recuerda que tienes que dedicarle los 50 minutos diarios a cada actividad que se realice. Tú todos los días dedícale 50 minutos y también en tu tiempo libre puedes hacer algunas actividades que te propone la ficha pedagógica para que ocupes ese tiempo libre en algo positivo. ¿Sí? En esta semana vamos a estudiar los aportes de figuras destacadas al desarrollo de la humanidad y la solución de problemas a nivel mundial. Gracias a estas contribuciones, estas personas han mejorado la calidad de vida de nosotros. Con sus inventos, con sus creaciones, han hecho un aporte para que nuestra vida sea más práctica, podemos decirlo así. Por ejemplo, ¿tú has pensado quién inventó la energía eléctrica o la bombilla para tener luz en la casa? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Quién creó los instrumentos musicales y ritmos que más nos gustan? Imagínate la persona que creó la radio, ¿sí? Imagínate la persona que creó el internet, ¿sí? Esas preguntas tú a veces te las haces pero no tienes respuesta. Y es muy chévere que ustedes tengan ese tipo de inquietudes y que las aprendan a despejar con la ayuda del internet y la ayuda de su papá o de su mamá. Eso es importante, ¿sí? Despejar todas las dudas que ustedes tengan
Para eso tenemos el recurso del internet, los que tenemos la posibilidad de estar con el internet. Seguimos. Miren que las preguntas son de vital importancia, nos motivan a seguir investigando. Eso es lo que les digo, que nosotros podemos investigar. Nosotros tenemos alguna inquietud, tenemos una duda, chicos, despejámosla. ¿Cómo la despejamos? Yendo al navegador, en Google, buscamos y despejamos nuestras inquietudes. No nos quedemos con esa intriga. Podemos ver, podemos solucionar esas o descifrar esas inquietudes que tenemos nosotros. Recordemos que además nos demuestran cómo se puede incidir de forma significativa en la transformación del mundo para mejorar la condición de vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, a lo largo de la semana vamos a revisar información relevante para construir una historieta. Vamos a revisar, vamos a leer información importante para construir nuestra historieta, relacionado con personas que se dedicaron a la ciencia, repetimos la ciencia, el arte, la política y el deporte. ¿Sí? Vamos a ver pequeñas biografías o pequeños hechos de personas que influyeron en la ciencia, en el arte, en la política y el deporte. ¿Para qué? Para tener una idea más clara, para nosotros crear una historieta, que es lo que quiere el proyecto esta semana. También puedes crear tu propio personaje, ¿verdad? Que tenga una relación, tú puedes crearlo. El personaje que tenga un poco de relación con las historias que vas a ver aquí en esta ficha, ¿sí? Ahora nos vamos a hacer la gran pregunta. ¿Sabes qué es una historieta? Pregúntale a tu papá si sabe qué es una historieta, o a tu mamá, o a alguien que esté en tu casa, o alguna vez has leído una. ¿Sí? Entonces, las historietas son una forma de narrativa gráfica donde se combinan los dibujos y las palabras para contar una historia. ¿Sí ven? Una historieta es contar una historia, ¿sí? Con gráficos, con texto, ¿sí? Pero el producto final es contar una historia. O sea, tú vas a contar una historia y la vas a manejar a tu gusto, ¿sí? Recordemos que las historietas pueden tratarse sobre muchos temas, ¿sí? Vamos a ver esta historieta que es de Kino, un personaje muy importante, influyente en Latinoamérica, que él creó a este personaje que se llama Mafalda. Si podemos observar aquí, vamos a leer rápidamente. ¿Pero por qué tengo que hacerlo?, dice Mafalda. Y le dice la mamá, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Y dice Mafalda, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y Mafalda termina diciendo, ¿y nos graduamos el mismo día o no? Es un poquito cómica. Para entenderla, lo que quiere decir Mafalda es que ella también, al mismo momento de que la mamá la tuvo a ella, tuvo la dicha de ser madre. Entonces ella también tuvo la dicha de ser hija en ese momento. Entonces, que en cuestión del título, como dice aquí el título, las dos se graduaron al mismo tiempo, porque ella se graduó de madre cuando dio luz a Mafalda, y Mafalda se graduó de hija cuando la mamá la concibió. ¿Correcto? Te pregunté qué te pareció esta historieta. ¿Sí? ¿Habías escuchado antes a Mafalda? Es un personaje latinoamericano muy importante. Siempre lo podemos ver en revistas, en diarios. Sí, en esta semana tu proyecto consiste en crear una historieta. Volvemos a la creación de la historieta. Recuerda que deberás guardarla en tu caja portafolio para que sea evaluada por tu profesor o profesora cuando sea posible. Ahora, entre los materiales que tú vas a poder usar, recordemos que en materiales no tenemos que comprar nada, siempre tenemos que utilizar cosas recicladas o lo que encontremos en nuestro entorno en casa, ¿sí? Vamos a utilizar hojas recicladas con cuadernos del año anterior, lápices, desmarcadores, pinturas, ¿sí? Reglas, ¿sí? Que nos permiten trazar líneas. Esos son los materiales que nos vamos a utilizar. Y en esta sección nos dan ideas cómo poder realizar nuestra ficha en 3 fáciles pasos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo primero que vamos a hacer es definir la historieta que vas a realizar. Puede ser de aventuras, puede ser de ciencia ficción, biográfico, policíaco, informativo, narrativo, de humor o político. Esos son los tipos de historieta que tú puedes hacer, ¿sí? Luego de eso vas a realizar el diseño de los personajes, tú vas a crear los personajes, ¿sí? Vas a imaginarte que vas a ser una superheroína, tú vas a ser una superheroína
y tú te vas a dibujar como una superheroína y vas a ser un personaje bueno, un personaje malo, un personaje que necesita ayuda y y tú le vas a solucionar el problema a esa persona que lo tenga, ¿verdad? Entonces, y por último, vas a escribir el guión, ¿sí? Vas a escribir la historia de lo que tú quieres que ocurra dentro de tu historieta, ¿sí? Es una planificación prácticamente de lo que tú vas a dibujar y vas a transcribir dentro de esa historieta. Una vez que tenemos la información general de la semana, vamos a irnos en este momento a la parte número 2. ¿Sí? Vamos a irnos a la parte número 2, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Ahora sí, ya nos vamos a centrar en la actividad de hoy día. Actividad 2, personajes históricos. En esta parte vamos a leer, chicos, el texto del voto femenino del Ecuador. Vamos a ver Matilde Hidalgo, ¿sí? Matilde Hidalgo fue la primera bachiller en el Ecuador, la primera licenciada en medicina, la primera doctora en el país. Es una mujer muy influyente para todas las féminas de nuestro Ecuador, porque fue la primera que logró ser bachiller, fue la primera que logró ser licenciada en medicina y fue la primera doctora en el Ecuador, ¿sí? Y ella, por tener todo ese conocimiento, exigió un derecho al voto. Fue la primera mujer que votó y decidió el cambio de nuestro país, ¿sí? Entonces, Matilde Hidalgo, ¿sí?, también fue congresista del Ecuador. Antes había el Congreso, ahora son los asambleístas. También fue concejala de Machala. Miren, es una persona muy, muy, muy influyente en los cambios de nuestra sociedad. Entonces tú vas a leerla bien bonito y vas a comprender también la importancia de ella en nuestra sociedad. Ahora tenemos el texto número 2, la revolución liberal. Aquí alguien también muy importante en el cambio de nuestra sociedad, que fue Eloy Alfaro. Es un referente histórico de nuestro pueblo ecuatoriano. Fue líder de la revolución liberal entre los años 1895 y 1912. Eloy Alfaro dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual, donde con sus leyes hizo un cambio, ¿verdad?, a la libertad de cultos. Quiere decir esto que hay libertad de religiones en nuestro Ecuador. Las personas pueden decidir qué religión seguir. Me imagino que aquí tenemos estudiantes que son católicos, otros son cristianos. Entonces, esto fue gracias al cambio que realizó Eloy Alfaro. También proclamó la igualdad ciudadana y derogó la pena de muerte. En esa época, las personas malas eran asesinadas, ¿sí? Se los asesinaba, se los mataba, porque las personas malas no tenían derecho para vivir. Entonces, él derogó esa pena, y entonces le da una oportunidad a las personas para que cambien, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos que ser humanos y darles esa oportunidad, porque todos cometemos errores y también somos humanos, y aprender de ellos y cambiar, ¿sí? Proclamó el laicismo en la educación, una educación laica. Recordemos que los españoles trajeron la educación, y cuál era la educación que ellos enseñaban. Era la educación católica. Nosotros nos educaban basados en las doctrinas católicas. Entonces aquí se termina, ¿sí?, con el laicismo. El laicismo quiere decir que ya no va a la educación a basarse en el catolicismo, sino que en el laicismo. O sea, libertad de elegir una religión, o no hablarse más de la religión en la educación. Aquí también comienza la enseñanza bajo el control del Estado, que es lo que tenemos ahora. El Estado nos garantiza a nosotros nuestra educación. Ya no depende de nadie más, sino que solo de los gobiernos. Los gobiernos son los encargados de que todos los niños tengan derecho a la educación. Eloy Alfaro también creó el registro civil, matrimonio civil, un acuerdo entre ambas partes para vivir en unión, ¿sí?
y también legalizó el divorcio. También podemos hablar de que Eloy Alfaro terminó la construcción del ferrocarril trasandino, uno de los más importantes de toda Latinoamérica. En el texto número 3 vamos a ver a un personaje internacional o mundial que dejó muchos conocimientos para la humanidad. Te hace esta pregunta: ¿sabes quién es el responsable de que podamos ver las estrellas a través de un telescopio? Fue un hombre muy inteligente que vivió en una época muy difícil. Un hombre muy inteligente que vivió en una época muy difícil, donde era criticado por decir cosas diferentes a lo que se creía en ese entonces. Galileo Galilei, un científico, un investigador que nació en Pisa, Italia, en 1564. Era un hombre muy brillante a quien le gustaba mucho investigar y conocer acerca de todo lo relacionado con la ciencia. Era muy amante a la ciencia. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, que sea un médico, se interesó por las artes, como la pintura y la literatura, además de la matemática, la física, la filosofía y sobre todo la astronomía, todo lo relacionado al espacio y las estrellas. Muchas veces fue llamado loco debido a los estudios que realizó, los cuales incluso tuvo que negar algunos para que lo dejaran en paz, para que no lo sigan molestando. A pesar de esto, su curiosidad motivó a hacer muchas investigaciones y descubrió muchísimas cosas importantes para la humanidad, ya que él fue el primer físico. Galileo es un ejemplo de cómo la curiosidad, miren lo que dice aquí, es un ejemplo de cómo la curiosidad te puede llevar a cosas asombrosas, ¿sí? Eso es lo que le decía al inicio, chicos, que es importante que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud sobre algún tema que usted desconozca, indáguelo, aprenda, no se quede con esa intriga de saber qué es. No, usted puede hacerlo, tiene la facilidad. Ahora el internet es un mar de conocimientos donde usted puede con facilidad introducirse e investigar, claro, de manera muy responsable. Eso es sobre todo, sí. Gracias al telescopio, uno de sus inventos más importantes, podemos observar las estrellas, miren, los planetas y el universo, pues nos permite ver de lejos como si estuviéramos muy cerca. Miren, es algo muy chévere que el día de hoy estamos aprendiendo sobre Galileo Galilei, ¿sí? Un científico muy influyente en la vida de las personas. Y por último tenemos a esta preciosa mujer. Dolores Ventimilla fue una poeta ecuatoriana nacida en Quito, influyente en nuestra poesía, exactamente en el romanticismo, una tendencia en esa época. Fue una luchadora contra la pena de muerte en el Ecuador. Ya hablamos anteriormente de la pena de muerte, que era, ¿verdad? Entonces ella también luchó por esta pena de muerte, ¿sí? Y era defensora de la clase indígena. Ella siempre defendía a sus indígenas, ¿sí? Fue acosada por los prejuicios sociales, la gente la trataba mal por la forma de pensar de ella y por las acciones que quería tomar. Recordemos que en esa época había mucho machismo, ¿sí? Y mucha violencia. Ella se dedicó a la vocación literaria. En su corta vida fue creadora de poemas y trabajos literarios. El poema que más se reconoce de ella es Quejas. E inauguró ella el romanticismo, era la tendencia cultural de esa época, que luego pasó al neoclasicismo. Ella sería Dolores Ventimilla, una mujer influyente en nuestra sociedad, en la poesía y con sus pensamientos, ¿sí? ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Conocías a estas personas? También te invita a investigar en los textos a otras personas más influyentes y que anotes lo que te parezca más relevante para que te guíes en tu historieta, ¿sí? Puedes inspirarte con estas figuras históricas
para construir tus personajes. Hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos corresponde al día de hoy, chicos. Yo voy mañana a seguir subiendo las actividades programadas de cada una de las fichas pedagógicas. Adicional a esto, chicos, tenemos la clase complementaria, que es de matemáticas, sobre los números primos. Ahí les dejé el video para que ustedes lo puedan desarrollar con facilidad, ¿sí? Soy su profesor Antonio, nos vemos el día de mañana. Chao, cuídense, pasen bien.